Hola, Airbnb está en crisis y Airbnb ha dicho que como respuesta a la crisis va a volver a sus orígenes. Pues esto es muy interesante, pero no nos vale de nada si no sabemos cuáles son los orígenes de Airbnb. Pues en este vídeo vamos a aprender sobre los orígenes de Airbnb, dónde ha nacido, quién la ha montado, quién está detrás de Airbnb. Vamos allá. Pues Airbnb empezó a funcionar en el otoño de 2007, pero los 2 primeros años de vida hasta el invierno de 2009, la verdad es que pasaron sin pena ni gloria. En invierno de 2009, Airbnb solicita entrar en un programa de ayuda a emprendedores y los admiten. A partir de ahí, la historia de Airbnb comienza un crecimiento exponencial. Este programa de ayuda se llama Y Combinator. Es probable que esta sea la primera vez que oyes hablar de Y Combinator, porque este nombre no le suena a nadie fuera del mundillo de los emprendedores, y menos en los países que hablamos español. Pues en este vídeo me voy a centrar solo en Y Combinator. Si te apetece que haga otro vídeo sobre los primeros años de Airbnb, pónmelo en los comentarios, porque si hay interés puedo preparar otro vídeo sobre esto. Pero ahora toca hablar de Y Combinator. Vamos allá. Aquí tienes el anagrama de Y Combinator. Es simplemente una Y. Y en inglés. El nombre viene de una ecuación matemática. Vamos a ver la ecuación, a ver si nos dice algo sobre de qué va todo esto. Aquí tienes la ecuación del combinador Y, según lo postula el matemático Haskell Curry. La verdad es que esta ecuación no nos dice mucho, pero ya nos hace pensar que la cosa va de ciencias o de ingeniería. Pues efectivamente, los protagonistas de esta historia son en gran parte ingenieros informáticos. Para decirlo muy condensado, podríamos decir que Y Combinator es una especie de escuela de negocios para ayudar a profesionales de la tecnología a crear nuevas empresas. ¿Y por qué es esto interesante? Pues porque no es lo normal. Las escuelas de negocios no suelen estar dirigidas a esta gente, suelen estar dirigidas a esta otra gente, a los gerentes y directivos profesionales. Estos suelen ser las personas que acuden a las escuelas de negocios, ejecutivos y ejecutivas expertos en asuntos de gestión y gerencia, que son los que suelen estar al mando de todas las empresas de cierto tamaño. Pues, ¿qué suele pasar normalmente en las empresas? Que los de la derecha son los jefes y los de la izquierda los curritos. Pues Y Combinator es un invento de los de la izquierda para evitar que los de la derecha se queden con las empresas. Esto es dicho muy rápido y resumido. Pero vamos a ver por qué pasó esto y quiénes son los protagonistas de esta historia tan extraña. Durante los años 90 se produjo un crecimiento tremendo de las empresas tecnológicas en todo el mundo. Se crearon muchas empresas, pero en casi todas pasaba una cosa. Los fundadores que las creaban se veían desplazados de sus puestos por gestores empresariales. Cuando la empresa crecía y necesitaba socios capitalistas que pusieran dinero para desarrollar la empresa, estos socios se hacían con el control de la empresa y los técnicos que la habían fundado se convertían en poco más que empleados sin ninguna voz en la gestión de la empresa, ni capacidad de decisión sobre el futuro. Y lo que es peor, solía pasar que los fundadores acababan integrados en grandes empresas en una estructura en la que no se sentían para nada protagonistas y veían cómo su proyecto acababa diluido en las tripas de una multinacional. Un caso en el que pasó esto fue el de la empresa ViaWeb, fundada en 1995 por un grupo de ingenieros. Esta empresa ofrecía un servicio que les permitía a las pequeñas tiendas y comerciantes crear tiendas online para vender sus productos y servicios en Internet. En el primer boom del comercio electrónico, cuando nació Amazon, esta empresa daba a los pequeños comerciantes la posibilidad de incorporarse al comercio online sin necesidad de tener muchos conocimientos informáticos. Al final, estos técnicos tuvieron que vender su empresa a Yahoo en 1998. Yahoo entonces era muchísimo más grande que Google, un líder mundial indiscutible. Después de vender la empresa a Yahoo, estas personas se convirtieron en empleados del gigante de Yahoo, pero eran emprendedores acostumbrados a tener iniciativa propia y no se adaptaron para nada a la gran empresa. Solo aguantaron un año en Yahoo. Estos técnicos eran Robert Morris, Paul Graham y Trevor Blackwell.
Después de 1999 abandonaron Yahoo con el dinero que les pagaron por su empresa y se dedicaron a otras cosas, principalmente investigación, docencia o escribir libros, o incluso a irse de año sabático. Concretamente, Paul Graham se fue a estudiar pintura a la Academia de Bellas Artes de Florencia. En definitiva, desaparecieron del mapa. En el año 2005, la Universidad de Harvard invitó a Paul Graham a dar una conferencia sobre cómo crear una empresa tecnológica. Esta conferencia se hizo muy famosa y tuvo mucha repercusión dentro de los profesionales de la tecnología y la informática. Mucha gente empezó a tener en cuenta a Paul Graham como un gurú de la creación de empresas tecnológicas. Al final, Paul se asoció con una experta de marketing, Jessica Livingston, y organizó un curso de verano que se llamó Curso de Verano para Fundadores. Este curso tuvo tanto éxito que al invierno siguiente se sumaron los antiguos socios de Vía Web, Robert Morris y Trevor Blackwell, y entre los cuatro fundaron Y Combinator. ¿Pero qué es lo que tiene de especial Y Combinator que la diferencia de otros programas de apoyo a emprendedores? Pues lo que la hace diferente es que no nace del mundo de los negocios, sino del mundo de los ingenieros, que se ha creado para evitar que los empresarios se queden con las empresas tecnológicas y se las quiten a sus fundadores técnicos e ingenieros. ¿Y por qué las empresas que nacen de Y Combinator son distintas? Pues porque sus jefes son distintos. Las empresas que están dirigidas por sus fundadores suelen tener más personalidad propia. Pero, ¿cómo funciona Y Combinator? Porque todo esto está muy bien, pero ¿cómo funciona el sistema? ¿Qué es lo que hacen exactamente? El primer paso es una entrevista personal y los grupos de fundadores que son admitidos entran en el programa, que incluye charlas semanales de formación y una asesoría especial durante un proceso que dura 3 meses. Lo curioso de este proceso es que no incluye que los grupos de fundadores se integren en la estructura de Y Combinator. Cada grupo realiza su trabajo de forma independiente en sus correspondientes oficinas y solo se reúnen puntualmente para actos programados. Al final de este proceso se hace una presentación a inversores, que suele estar muy concurrida. Normalmente hay mucho interés por invertir en las empresas de Y Combinator. ¿Y en qué se diferencian las empresas de Y Combinator de las demás? En muchos aspectos no se diferencian en nada. Una empresa es una empresa y no es una ONG. Están para ganar dinero, como cualquier otra empresa. Da igual si los que mandan son gente de negocios o ingenieros. En ningún caso la empresa es la amiga de los clientes. No debemos hacernos ilusiones en este sentido. Aunque algunas empresas de Y Combinator, como Airbnb, intenten hacernos creer que son nuestras amigas, eso no es cierto. Son empresas como cualquier otra. Pero entonces, ¿en qué se diferencian? Voy a utilizar un par de ejemplos para concretar un poco más. Por ejemplo, hay una empresa que fabrica una gaseosa que no está mal, pero que tampoco es nada del otro mundo. Pero como tiene unos gestores muy buenos que saben muchísimo de marketing, de logística y de distribución, pues esa bebida es la primera del mundo, a pesar de que la bebida en sí pues es una gaseosa normal y corriente. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Hay una empresa que creó un sistema que permite buscar de modo prácticamente instantáneo en todas las páginas web del mundo y te devuelve un resultado en segundos. Esta empresa está dirigida por sus fundadores y se centra en el producto tecnológico que la vio nacer. Esto no quiere decir que no haga marketing u otras cosas, pero la cuestión es que siguen dirigiéndola sus fundadores. Ninguna de estas dos empresas es de Y Combinator, pero las he utilizado para poner ejemplos de empresas gestionadas por gestores frente a empresas gestionadas por fundadores. Creo que las empresas dirigidas por sus fundadores se ponen más interés en la calidad técnica del producto y menos en el marketing, pero entiendo que este tema puede ser polémico, así que voy a dejar abiertos los comentarios para que me puedas decir si estás de acuerdo conmigo o si lo ves de otra manera. Aquí tenemos los anagramas de unas cuantas empresas que han salido de Y Combinator. Vamos a repasar las más conocidas, aparte de Airbnb. Reddit es una red social basada en la distribución de noticias, conocida como la primera página de Internet. Tiene más de 300 millones de usuarios cada mes. Dropbox es uno de los primeros sistemas de almacenamiento en la nube que resulta accesible para el público en general. 600 millones de personas utilizan Dropbox. Twitch es un sistema que permite ver vídeo en directo, especialmente de contenidos relativos a videojuegos. 140 millones de personas utilizan Twitch. ¿Pero qué ha pasado en estos años, desde 2005? ¿Siguen los fundadores al frente de Y Combinator? Pues ha habido relevo generacional. Los fundadores siguen vinculados a la empresa, pero ya no están en el día a día.
En el año 2014, la presidencia fue asumida por Sam Altman, que fue uno de los alumnos de la primera promoción. Así que se ha producido un relevo generacional que mantiene el espíritu al incorporar un antiguo alumno de la casa. En la época de Sam Altman ha habido un crecimiento muy importante, desarrollando iniciativas fuera de Estados Unidos y creando programas online que se pueden utilizar sin desplazarse. Bueno, esto ha sido un resumen muy resumido basado en mi opinión sobre Y Combinator. Entonces es posible que no estemos de acuerdo, pero si es así, tienes los comentarios abajo para decirme en qué no estamos de acuerdo o en qué cosas quieres que te cuente más o en qué cosas lo ves tú de otra manera. Pero bueno, ahí están los comentarios para contarme lo que veas. Por otra parte, también quería decir que Y Combinator no solo es importante por las empresas que ha lanzado, sino también por las ideas que ha difundido, por las ideas que ha puesto para que la gente participe. Lo más importante de Y Combinator es un ciclo de conferencias que hicieron en la Universidad de Stanford que se llama Cómo crear una empresa. Este ciclo ha tenido mucha repercusión en este mundillo y algunas de las conferencias han llegado ya a las 300.000 visitas, que es un montón para conferencias de esta temática. Entonces, me da mucha pena que estas conferencias que están solo en inglés, pues mucha gente que habla solo español, pues no las pueda seguir. Entonces, estoy pensando en hacer un resumen de las más importantes en español para que la gente se pueda enterar. Pero claro, eso lleva un poco de trabajo, entonces lo haré si este vídeo llega a las 1000 reproducciones. ¿Me puedes ayudar a que llegue a las 1000 reproducciones? Pues si te interesa que haga ese resumen de las conferencias de Y Combinator, me puedes ayudar compartiendo este vídeo en tus redes sociales o pidiéndole a tus amigos que lo vean, es decir, ayudando a difundirlo para que alcance pronto esas 1000 visualizaciones. En cuanto este vídeo llegue a las 1000 visualizaciones, yo me pongo a hacer el resumen de las conferencias de cómo crear una empresa de Y Combinator. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Chao.